Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un gran amigo y uno de los puntales de Religión Digital, José María Castillo. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Siempre es un placer tenerte aquí por cualquier motivo, pero hoy especialmente porque nos presentas a tu nuevo niño literario, con Desclée, Teología Popular, la buena noticia de Jesús, una apuesta al día, porque es un libro que has retocado, renovado y reformado, ¿no? Sí, efectivamente. La Teología Popular, que es el nombre que tuvo desde un comienzo, nació en los últimos años 70 del siglo pasado. Y nació como resultado de una preocupación, y es el alejamiento de la teología y de la predicación eclesiástica, de la catequesis, del evangelio, del pueblo, de la gente. La mayor parte de los teólogos escriben una teología que ni la entiende el pueblo ni le interesa al pueblo. Y la mayor parte del pueblo no tiene ni idea de lo que es la teología, que son los contenidos de la fe explicados. Y digamos que esto es una especie de adaptación de esa teología, de esa alta teología, para que cualquiera podamos, no digo ya ser teólogos, pero sí poder tener base para poder discutir, debatir y tomar conciencia de nuestra fe. Efectivamente es una adaptación, pero más que una adaptación, lo que yo pretendía, no sé si se consiguió, es un nuevo modo o método de hacer teología. Una teología que arranca no de lo que han escrito otros teólogos, ¿Sí? sino que arranca de las preocupaciones de la gente, de los problemas de la gente, de las expectativas de la gente, incluso y sobre todo de la gente más sencilla, más popular. Y lo que ocurre es que normalmente en los seminarios, en las facultades eclesiásticas, la teología que se enseña, en un porcentaje altísimo de sus contenidos y de su lenguaje, ni la entiende el pueblo, ni le interesa al pueblo. Entonces, a esto hay que darle alguna solución. Y que no me vengan con la cuestión del catecismo, porque el catecismo, al ser un condensado de la teología, digamos, oficial, erudita... O sea, no deja de ser un ordeno, claro, un ordeno y mando, una serie de códigos para obedecer. No para... y que adolece de los mismos problemas que tiene la teología que se enseña en las aulas. ¿Qué pasa con la teología en la Iglesia? Que al leer el título de tu libro, Teología Popular, uno piensa, estamos en una contradicción de términos, porque la teología está tan alejada de lo popular y sin embargo es el lenguaje que utiliza lo que venimos en denominar iglesia jerárquica, iglesia oficial, entre comillas. ¿Qué pasa que esa teología, que ese hablar con Dios, ese entender la voz de Dios en nuestra vida, no llega a la verdadera iglesia, a la iglesia de base, a los seguidores de Jesús? Pasa que la teología oficial, la teología que se enseña, la teología que se impone, es primero una colección de contenidos organizada, estructurada, sistematizada, básicamente hace por lo menos 9 siglos, en el siglo XII. Y además de que en sus contenidos básicos sigue siendo la misma, y Roma cuida muy mucho de que se mantenga la misma,
esto genera un control, voy a decirlo, una amenaza constante sobre el pensamiento y sobre la lengua y sobre la pluma de los teólogos, que genera una experiencia terrible, que es el miedo. Sí, además el Papa creo que esta misma semana hablaba en la Comisión Teológica Internacional volvía a hablar del sensus fidelium, de esa obediencia de los teólogos que suena un poco raro, porque en principio la teología, al menos es lo que nos han enseñado y lo que nos habéis enseñado, maestros como tú, es la libertad para poder investigar también y poder escrutar los designios de la buena noticia. Claro, es que una teología, según el ideal, por ejemplo, que expresó Pío XII, luego lo que recuperó de forma brillante Juan Pablo II y que está prolongando Benedicto XVI, es una teología cuyo ideal y cuyo proyecto es repetir lo que ya se dijo. Y una teología repetitiva lo que hace es prolongar y mantener la situación que tenemos. Y en la situación que tenemos, a mí hay dos problemas que me preocupan muchísimo, que es, voy a decirlo con una palabra un poco fuerte, aunque hay importantes y valiosas excepciones, pero me refiero al fracaso de la predicación. Homilías Una aburridas. gran mayoría de homilías, de predicaciones, de sermones, no le interesan a la gente. Ni le interesan por su contenido, ni le interesan por su lenguaje, ni le interesan por los problemas que se abordan, ni por los resultados que de eso o consecuencias que de ahí se sacan. Eso por una parte, la predicación, y por otra parte, una cosa que tiene mucha actualidad, que es la clase o la asignatura de religión. ¿Cómo se plantea esa teología, es en el fondo mensaje de la buena noticia, tanto en las iglesias, desde los púlpitos, como en la formación de los alumnos? ¿Te refieres a esos dos ámbitos? Claro, desde el momento en que lo mismo los predicadores que los profesores de religión están controlados, están, por tanto, amenazados. Y hablo por experiencia, porque a mí el año 88 del siglo pasado, un buen día me llamaron y me comunicaron oralmente, sin que me diera ni un papel escrito, que estaba destituido de mi cátedra. En Granada. En Granada. Pedí explicaciones, pedí que se me dijeran por lo menos los motivos por los que se había tomado aquella decisión. La única explicación que me dieron es que el actual pontífice, entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, había visitado junto al difunto cardenal Suquía y otros prelados al general de los jesuitas, y el resultado de aquella entrevista fue mi destitución fulminante. Dije, muy bien, pero eso habrán mediado algunos motivos. No he conseguido, después de tantos años pidiéndolo, yendo a Roma, preguntando. Ni por parte de la Santa Sede ni por parte de Kolbenbach. Pues sí, también por parte de Kolbenbach. Seguramente Kolbenbach, yo a él le tengo un gran respeto y pienso que lo más probable es que no podía hacer otra cosa, porque en el acuerdo que allí se tomó, aparte de la expulsión mía, jugó también un papel el guardar un secreto, porque lo que sí me consta de una persona de mucha autoridad en la Compañía de Jesús es que de aquello no ha quedado ni un papel. Ni un papel. Y por tanto, al no haber documentación, no se puede saber lo que en aquella conversación se se agarraron al voto de obediencia
Y A entonces... veces duele estar tan dentro y tan enamorado de la iglesia en la que vives y no entender ese tipo de fracasos, de rupturas, de desapariciones. Y Y, seguir amando a la iglesia y seguir perteneciendo a ella. y yo quiero subrayar lo que acabas de decir. Yo quiero mucho a la Iglesia y quiero ser fiel y permanecer en ella y morir en ella, porque es a ella, a la Iglesia, a quien le debo el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Jesús. Lo mejor de mi vida lo he recibido de ella. Y si eso lo he recibido no es porque el Evangelio se ha conservado en libros, sino porque desde Jesús hasta el momento actual, una cadena ininterrumpida de creyentes han conservado esa fe y eso ha sido gracias a la Iglesia. Y en esto tengo que elogiarla y tengo que elogiar el eminente ejemplo que está dando ahora mismo tantos sacerdotes, tantas religiosas, tantos laicos voluntarios, tantos religiosos de solidaridad, de caridad, de preocupación. Ahora, me duele mucho el comportamiento, y lo digo también sin reparos, de la jerarquía oficial, es decir, de la Conferencia Episcopal, que es una institución que la impresión que produce es que lo que le interesa es conservar sus privilegios, conservar las leyes que la favorecen, tener asegurada su herencia y su patrimonio, agrandar ese patrimonio si es posible. Y detrás de eso, yo lo que veo es una preocupación, puesto que ellos se tienen que dar cuenta de que la mayor parte de los alumnos que educan en religión luego no creen. Sí, eso es a lo que íbamos, es una de las cosas por las que más pelean la asignatura de religión, y en estos días estamos viendo con el borrador de proyecto de ley de reforma que parece ser que la clase de religión va a subir de categoría, va a tener unas alternativas evaluables, computables y obligatorias, pero a la vez, lo que tú comentabas antes, constatamos que muchos de los que optan por la religión al final acaban renegando de la misma. No sé si es porque tenemos malos profesores, si porque tenemos malos modos de enseñar, o porque volvemos a lo que hablabas al principio con la predicación. No solo las homilías, sino que también las clases son aburridas y sin contenido. Y sin plantear realmente el mensaje de... Lo de más Jesús en ese preocupante, evangelio. a mi manera de ver, son los contenidos que se dan. Los contenidos, lo mismo en la mayor parte de las homilías y sermones, que lo mismo en la mayor parte de las clases de religión, no le interesan a los oyentes. Me decía una persona que lleva muchos años trabajando técnicamente, científicamente, preocupada por este asunto, y es un señor muy bien preparado, me decía, está demostrado que los chicos se interesan por lo que les dan en la clase de religión hasta los 12 años. A partir de los 12 años, más o menos, ahí cortan. Y desde ese momento no les interesa nada. Y luego, como en otras asignaturas, en otras materias, les enseñan justo lo contrario, y lo que le dan en las otras materias les ofrece más credibilidad que lo que les dan en la clase de religión, pues la clase de religión la aguantan si es que pueden y se apuntan al otro. ¿Qué queda de ahí? A mí me parece que en el fondo, lo que queda es lo que ya en los años 20 del siglo pasado Gramsci dijo, intuyó de una manera genial, y aunque yo no estoy de acuerdo con Gramsci en muchos de sus puntos de vista, pero en esto creo que acertó. Y es que él decía, lo que les interesa es crean o no crean, practiquen o no practiquen, pero de ahí sacar
cuadros intermedios de mando que entre las altas instancias de gobierno y la gente actúen como canales que vehiculan, que llevan a las decisiones concretas lo que interesa a la institución eclesiástica. Pues frente a eso tenemos otras opciones, afortunadamente, porque dentro de la Iglesia tenemos mucha, todavía, al menos cierta pluralidad, y un ejemplo de ello es esta teología popular. Sí. Tal vez, tú no lo dirás, pero lo digo yo, tal vez un buen manual para que se enseñara en algunos colegios y que algunos futuros predicadores pudieran ojear y estudiar y entender. Yo no sé si realmente se puede aspirar a tanto, pero por lo menos aspiraría a que en las parroquias, en grupos cristianos, en grupos de creyentes que se interesan por conocer el origen fundante, el origen primero del cristianismo, que lo encuentren aquí. ¿Qué es lo que quiso Jesús? ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Y entonces de ahí resulta lo que encontramos en los evangelios, que no es una teología especulativa de conceptos, de verdades, de dogmas, sino una teología narrativa, de relatos. Relatos muy sencillos, aparentemente, pero que a medida que se estudian nunca se les encuentra el fondo, porque son de una profundidad que desmonta muchas de las cosas que damos por indiscutibles y nos abre caminos y horizontes que no imaginamos. Para mí el Evangelio, y esto me parece que es muy importante, antes que un libro de religión, es un libro para la vida. Es un libro para llevar una vida honrada, transparente, coherente, para generar personas bondadosas, honestas, decentes, respetuosas. Que hace mucha falta, y más en estos tiempos de calamidades, como Claro. bien dices en la presentación. Si es lo que más necesitamos, lo que más echamos de menos. Y luego, por otra parte, te encuentras que muchas de esas personas a las que la policía o la justicia descubre que son sencillamente pues ladrones, como dijo Ernesto Cardenal hace poco que llegó a Barajas y le preguntaron por un famoso gobernante de América Latina y dijo: no puedo hablar de él porque es un ladrón. Yo no puedo hablar de tantos y tantos gobernantes porque son auténticos ladrones. Pero probablemente habría que hacerlo como el mismo Jesús lo hizo en el templo, denunciando a los ladrones y a los falsos profetas. Ah, claro. Y ahí está explicado eso, porque ese es uno de los puntos clave que representa el giro radical que Jesús le dio a la religión. Sacó a Dios del templo y lo metió en la vida. Lo metió en la vida de cada uno de los hombres y mujeres de ese cada tiempo uno, y en la convivencia, en las relaciones privadas y públicas. Eso es lo que nos hace falta. Pues José María Castillo, ya lo ven, Teología Popular 1, la buena noticia de Jesús, una apuesta al día, publicada por Desclée de Brouwer. Por favor, no se lo pierdan. José María, siempre es un placer. Continuaremos después esta charla y tendremos ocasiones para seguir hablando de esto y de otras muchas cosas. Porque quedan 2 tomos más por salir. Este es el primero. Este es el primero, hay otros 2. Quedan otros 2 que saldrán, uno en primavera y otro este próximo verano. Pues tendremos ocasión de seguir hablando de ellos, José María. Muchísimas Encantado. gracias. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.